Punto número 10. Un niño se desliza por un tobogán que forma con la horizontal un ángulo de 45 grados. Luego de recorrer una distancia de 72,8 centímetros, el niño adquiere una velocidad de 2 metros sobre segundo. Considerando que el niño parte desde el reposo, calcular el coeficiente de rozamiento entre el niño y el tobogán. Acá tenemos un esquema, el niño bajando por el tobogán y el tobogán con el suelo, es decir, con horizontal, forma un ángulo de 45 grados. Para explicar qué es el coeficiente de rozamiento, vamos a tratar con un esquema más familiar con el que veníamos trabajando. Tenemos una rampa por el cual se desliza una caja de masa M. Antes el problema nos especificaba que no había fuerza de fricción, por lo tanto solo marcábamos la normal y también marcábamos el peso, en caso de que no haya otra fuerza actuante. Como decíamos, bueno, el peso siempre apunta hacia abajo y la normal es perpendicular a la superficie, a esta superficie en este caso. Ahora hay que tener en cuenta una fuerza nueva, que es la fuerza de fricción, y es la fuerza paralela que hace la superficie, es decir, esta superficie que lleva a cabo la fuerza normal también lleva a cabo esta fuerza de fricción sobre el cuerpo. Esta fuerza de fricción se define como el coeficiente de rozamiento por la normal. La fuerza de fricción se opone al movimiento del cuerpo. Acá, como vemos, el cuerpo baja y la fuerza de fricción va en contra del movimiento de dicho cuerpo. Para ponerlo más claro, la fuerza de fricción me da una idea de cómo se va frenando el cuerpo o lo que le cuesta al cuerpo bajar por una superficie o desplazarse por una superficie. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esta rampa fuera de hielo? La caja se deslizaría muy rápido, pero si la caja fuera de cemento, la caja se deslizaría muy lentamente. Por lo tanto, la fuerza de fricción depende del coeficiente de rozamiento, U sub R, y este coeficiente de rozamiento va a depender del material con el que estemos trabajando. Como dijimos, si se desplaza sobre hielo, el coeficiente de rozamiento es muy chico, es decir, que casi no existe fuerza de fricción, podríamos decir que es cero. Pero si esta rampa fuera de cemento, el coeficiente de rozamiento es bastante grande, por lo que la caja se iría frenando a medida que va bajando. Esto implica que la fuerza de fricción va creciendo en comparación a otros materiales. Si vemos acá al niño bajando por el tobogán, podemos decir entonces que va a tener una fuerza de fricción que apunte hacia este lado. Esto debido a que el niño está descendiendo por el tobogán. ¿En qué situación bajaría más rápido el niño? Si tuviera, por ejemplo, aceite el tobogán. El aceite disminuiría el coeficiente de fricción, por lo tanto disminuiría la fuerza de fricción. Ahora el problema nos pide que calculemos cuánto vale el coeficiente de rozamiento, el que tenemos acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Es despejar coeficiente de rozamiento igual a fuerza de fricción sobre la normal, que pasa al otro lado porque está multiplicando. Por lo tanto, tenemos que encontrar la fuerza de fricción y la fuerza normal para poder calcular el coeficiente de rozamiento. Siguiendo con la analogía de la caja, vamos a poder determinar dicha fuerza de rozamiento, ya que la situación va a ser la misma. Acá vamos a considerar el ángulo de 45 grados y en vez del niño consideramos la caja y en vez del tobogán consideramos la rampa. Las fuerzas van a ser las mismas y podemos llegar al mismo razonamiento. Vamos a ponerle nombre: normal, fuerza de fricción y peso. Como veníamos trabajando, hay que marcar los ejes cartesianos de forma que tengamos los ejes rotados, que ya no lo vamos a hacer porque suponemos que ya se entendió con los ejercicios anteriores cómo se rotan los ejes. Acá vamos a tener el eje Y, que coincide con la normal, y vamos a tener el eje X, que vamos a hacer que coincida con la superficie. Como vemos entonces, la normal coincide con el eje positivo de las Y, la fuerza de fricción coincide con el eje negativo de las X, y la fuerza del peso forma un ángulo con el eje negativo de las Y, que es 45 grados.
Ahora analizamos cómo en todos los casos anteriores el cuerpo se desliza sobre el eje X y no así sobre el eje Y. Se mantiene quieto todo el tiempo en el eje Y, es decir, la caja no sube ni tampoco baja, pero sí se desliza hacia la derecha en el eje X. Por lo tanto, aplicamos la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración en X. Y vemos qué fuerzas actúan en X acá. Vamos a tener la fuerza de fricción que coincide con el eje X, fuerza de fricción vectorial, y también vamos a tener la componente en X del peso, como tenemos el peso acá, y su correspondiente proyección en el eje X. Por lo tanto, hay que sumar la componente en peso de X. Todo esto igual a la masa por la aceleración en X. Ahora hay que expresarlo en forma vectorial teniendo en cuenta los sentidos de cada fuerza. Como vemos, la fuerza de fricción coincide con el eje negativo de las X, entonces le ponemos signo negativo. Y la componente del peso, si bien todavía no la sacamos, coincide con el eje positivo de las X, por lo tanto tiene signo positivo. Por la masa y la aceleración, que vemos que también coincide con el eje positivo de las X, ya que el cuerpo se desplaza hacia allá. Bien, ya vamos a encontrar entonces la fuerza de fricción pasando la componente de X para el otro lado, quedando fuerza de fricción menos fuerza de fricción igual a la masa por la aceleración en X menos el peso en X, es decir, la componente en X del peso. Hacemos que todos los términos cambien de signo para sacar el negativo de acá, quedando fuerza de fricción igual a menos la masa por la aceleración en X más el peso en X. Como vemos, todos los términos cambiaron de signo. Lo que tenemos que hacer ahora es desarrollar la componente en X del peso, como veníamos haciendo. Vemos que acá se forma un triángulo rectángulo y nosotros necesitamos encontrar cuánto vale este lado, este cateto, ya que este cateto vale lo mismo que la componente en X de este, que es la que estamos buscando. Tenemos el ángulo y el cateto opuesto. La fórmula que nos relaciona el ángulo y el cateto opuesto es el seno. Decimos que el seno del ángulo, alfa, es igual al cateto opuesto, que es el px, sobre la hipotenusa, que es p. Vemos acá que esta es la hipotenusa, p. Como nos interesa px, pasamos p multiplicando para el otro término, quedando p por el seno de alfa igual a px. Dando vuelta, nos queda que px es igual a p por el seno de alfa. Reemplazamos entonces la expresión de px acá. Nos queda fuerza de fricción igual a menos la masa por la aceleración en X más P por el seno de alfa. Y así encontramos el primer término necesario para calcular el coeficiente de rozamiento. Recordemos que el coeficiente de rozamiento se calculaba como la fuerza de fricción sobre la normal. Ahora tenemos que calcular la normal. ¿Y de dónde la sacamos? Vemos que la normal se encuentra en el eje Y, entonces tendríamos que hacer una suma sobre el eje Y y decir suma de fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración en Y, pero recordemos que la aceleración en Y era 0 porque el cuerpo no subía ni tampoco bajaba, sino que se mantiene en la misma posición durante todo el trayecto. Entonces tenemos suma de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a ver qué fuerzas actúan en Y. Tenemos la normal. Primero tenemos que hacer la notación vectorial. Normal más la componente en Y del peso. También la notamos en forma vectorial. Todo esto igual a 0. Como vemos, vamos a tener
Así como tuvimos esta componente en X, vamos a tener esta componente en Y, a la cual vamos a llamar PI. Anotando vectorialmente, sabemos que la normal va para arriba en el eje Y y que la componente del peso en Y apunta hacia el eje negativo, como está apuntado acá, de las Y. Entonces nos queda normal menos PI igual a 0. Como lo que nos interesa es el valor de la normal, pasamos PI para el otro lado sumando. Normal igual a la componente en Y del peso, la cual tenemos que sacar. Nosotros sabemos, acá tenemos el triángulo rectángulo y lo que nos interesa es obtener este cateto, es decir, el cateto adyacente. La fórmula que nos relaciona el cateto adyacente con el ángulo es la fórmula del coseno. Por lo tanto tenemos el coseno de alfa, este sería alfa, el ángulo entre la fuerza y el eje, va a ser igual al cateto adyacente, que es PI, este es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es P. Como nos interesa PI, pasamos P multiplicando para el otro lado, P por el coseno de alfa igual a PI. Dando vuelta, PI igual a P por el coseno de alfa. Y ya nos queda para reemplazar esta ecuación acá. Nos queda entonces que normal es igual a P por el coseno de alfa. Genéricamente ya tenemos las dos ecuaciones. Vamos entonces a escribir la fórmula. Vamos a tener la ecuación de la fuerza de fricción, la ecuación genérica y la ecuación de la normal. Sabíamos que el coeficiente de rozamiento se calcula como fuerza de fricción sobre normal. Reemplazando el coeficiente de rozamiento nos queda como menos masa por aceleración en X más P por el seno de alfa, todo esto sobre P por el coseno de alfa. ¿Qué más podemos sacar de acá? Coeficiente de rozamiento igual a menos la masa por la aceleración en X más P, que sabemos que el peso se calcula como masa por gravedad, más la masa por la gravedad por el seno de alfa. Todo esto sobre, acá también tenemos el peso, vamos a poner masa por gravedad por el coseno de alfa. Y vemos que tenemos masa en este término, en este término y en este término. Lo que podemos hacer entonces es sacar factor común la masa, quedando así masa por, sacamos esta masa, menos la aceleración en X, sacamos esta masa, más gravedad por el seno de alfa, todo sobre masa por gravedad por el coseno de alfa. Tenemos más arriba y más abajo y simplificamos. Nos queda entonces que el coeficiente de rozamiento se calcula como menos la aceleración en X más la gravedad por el seno del ángulo, todo esto sobre la gravedad por el coseno del ángulo. De acá analizamos la gravedad, sabemos que vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Además, el ángulo es de 45 grados, pero hay algo que todavía no sabemos cuánto vale y es la aceleración. Es por eso que vamos a utilizar los otros datos que nos dio el problema. Para poder sacar la aceleración tenemos que hacer uso de las herramientas que ya habíamos utilizado en cinemática. Nos están dando la distancia, la velocidad final y la velocidad inicial. Vamos de nuevo. Nosotros sabemos que la velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo porque el niño parte del reposo. Por otro lado, la velocidad final nos dice el problema que es de 2 metros sobre segundo.
y la distancia que recorre es de 72,8 centímetros. Como está en centímetros, hay que pasar esta unidad a metros. Lo que hacemos es factor de conversión. Sabemos que en un metro hay 100 centímetros. Por lo tanto, pasamos 72,8 centímetros por un metro dividido 100 centímetros es igual a 0,72 metros. Y ahora hacemos uso de la ecuación de cinemática que decía velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces la distancia por la aceleración. A nosotros lo que nos falta es sacar la aceleración, por lo tanto la despejamos de acá. Nos queda velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, todo esto dividido 2 veces la distancia, ya que está multiplicando pasa dividiendo el otro término. Esto nos queda igual a la aceleración. Reemplazando valores nos queda velocidad final al cuadrado es 2 metros sobre segundo al cuadrado menos 0 metros sobre segundos, todo esto al cuadrado dividido 2 por 0,728 metros, que es lo que nos decía el problema, igual a la aceleración. Por lo tanto, nos queda 4, 2 al cuadrado es 4 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado menos 0, directamente este término lo ponemos como 0, dividido 1,456 metros. 4 dividido 1,456 metros nos queda 2,75 metros sobre segundos al cuadrado. Metros de arriba se simplifica con el metro de abajo y nos queda metros sobre segundo al cuadrado. Esto es igual a la aceleración. Damos vuelta, aceleración igual a 2,75 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora sí tenemos todos los datos para poder calcular el coeficiente de rozamiento. Decíamos que el coeficiente de rozamiento era igual a la gravedad por el seno del ángulo alfa menos la aceleración, todo esto sobre la gravedad por el coseno del ángulo alfa. Ya teníamos todos los datos y solo nos faltaba la aceleración. Por lo tanto, el coeficiente de rozamiento es igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado por el seno de 45 grados menos 2,75 metros sobre segundos al cuadrado, todo esto sobre 10 metros sobre segundos al cuadrado por el coseno de 45 grados. Seguimos trabajando. El coeficiente de rozamiento lo calculamos como 10 por el seno de 45 igual a 7,07 metros sobre segundos al cuadrado. Todo esto menos 2,75 metros sobre segundos al cuadrado. Y al final todo esto dividido 10 por el coseno de 45, dándonos un resultado de 7,07 metros sobre segundos al cuadrado. Seguimos trabajando matemáticamente. El coeficiente de roce es 7,07 metros segundos al cuadrado menos 2,75 metros sobre segundos al cuadrado y nos queda 4,32 metros sobre segundos al cuadrado, todo esto dividido 7,07 metros sobre segundos al cuadrado. Finalmente vamos a sacar el valor del coeficiente de roce. 4,32 dividido 7,07 metros sobre segundos al cuadrado, dándonos un valor final de 0,61. No tiene unidades porque metros sobre segundos al cuadrado arriba se simplifica con el metro sobre segundos al cuadrado de abajo. Y así llegamos al resultado final. Quiere decir que el tobogán por el que se deslizaba el niño tiene una fuerza de fricción igual a 0,61.